quería dialogar un rato con ustedes que cubren la Casa de Nariño y que además hoy me han llamado bastante a preguntar en esa calidad nueva que detento, que es la de ser vocero del Gobierno Nacional en algunos temas. Y me han llamado básicamente a preguntarme un poco cuál es la posición del Gobierno en relación con la visita que hicieron los expresidentes Uribe y Pastrana al presidente Trump en Miami hace unos días, particularmente el Viernes Santo. Sobre eso, digamos que no tenemos mayor información como no la tienen los colombianos. Sabemos que aparentemente fue una reunión social, también que fue como un encuentro de coincidencia. No hay ninguna declaración de la Casa Blanca, no tenemos ninguna fotografía, no tenemos ningún tipo de conclusión sobre el particular, razón por la cual le damos el alcance que exactamente los hechos están mostrando. Pues una reunión casual. Esperamos que pues no haya sido utilizada para hablar contra Colombia ni contra el gobierno y que se respete la tradición colombiana. La tradición colombiana ha sido una tradición eterna en la que el trámite de las relaciones internacionales siempre está en cabeza del jefe del Estado, del Gobierno Nacional, y eso mantiene la dignidad de la nación y mantiene naturalmente la coherencia de una política internacional que básicamente pretende defender a la nación en el contexto internacional y posicionarla en los temas en que necesitamos que le vaya bien a Colombia en el exterior. Nos preocupa mucho más la carta del presidente Uribe, del expresidente Uribe, que ha publicado en su cuenta de Twitter en inglés y que anuncia fue dirigida a autoridades en general. Tampoco sabemos exactamente a quién se la dirigió, pero sí tenemos el contenido que hoy han mostrado por todos los medios de comunicación ustedes. En esa carta lamentamos profundamente el tono que utiliza, porque es el mismo tono que registramos nosotros en la campaña por el no al plebiscito. Y como bien lo señaló su gerente, pues esa campaña estuvo plagada de mentiras, estuvo plagada de tergiversaciones que finalmente terminaron construyendo una indignación colectiva, pero fundamentada en mentiras. Recuerden ustedes mentiras como la de que la familia se iba a acabar porque así lo determinaba el acuerdo, o que aquí había una entrega del Estado y del gobierno colombiano a las FARC, y nada de eso realmente ocurrió en los acuerdos, ni nada parecido. Pero quisiera sintetizarles a ustedes 2 o 3 líneas muy rápidas de lo que creemos nosotros no corresponde a la verdad en la carta del senador Uribe. Por ejemplo, menciona lacónicamente el hecho de que crecieron las hectáreas de coca, de cultivos ilícitos, pero se le olvida mencionar que al lado de lo que ha ocurrido en una expansión de cultivos es la construcción de una política de sustitución de cultivos y de erradicación de cultivos. En la política de sustitución, a través de la alta consejería del posconflicto y de la oficina que está dedicada únicamente a la sustitución, hemos construido por primera vez una política que llega al campesino, que le permite acceder a un nivel de financiación, que le permite claramente tener una política de cambio de vida en el cambio de sustitución, y que aspiramos con ello realmente a resolver de fondo el problema de los cultivos ilícitos en Colombia. Y lo hacemos diferenciado, uno para los campesinos con esa política de sustitución y otra para la industrialización del narcotráfico y del cultivo de drogas ilícitas y el tráfico de ellas a través de la erradicación que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo y que continuarán haciendo en el territorio nacional. En estos 3 primeros meses, contrario a lo que menciona la carta, ya hemos erradicado más de 10.000 hectáreas con nuestra fuerza pública, y la política de sustitución ya registra acuerdos en departamentos, en municipios históricamente calificados como los mayores productores del cultivo de drogas ilícitas, de tal manera que valdría la pena que este tema se mencionara como es. Lo segundo es que el narcotráfico, afirma el senador Uribe, es quien sostiene la economía. No hay nada más mentiroso que ello, en la medida en que claramente sabemos que la economía colombiana hoy ha sido reconocida por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. Esta economía colombiana ha sido motivo de 2 mejoras en las calificaciones de riesgo, en las calificaciones de inversión. La inversión sigue al alza, está bordeando casi el 30%, en gobiernos anteriores llegó al 24% y al 16% tan solo, lo que muestra una actividad de inversión privada que se mantiene al alza y que está moviendo la economía. Lograr efectivamente que la OSD, que estas calificadores de riesgo y cualquier entidad de calificación internacional mencionen como
la economía colombiana tiene el mejor comportamiento de crecimiento al lado de la del Perú en América Latina, pues obviamente desdice mucho de que se califique que esta es una economía narcotizada o que únicamente se está fundamentando en la producción de droga. La erradicación manual, como ya lo mencioné, no se redujo, y una afirmación que nos parece dolorosa en lo que estamos haciendo es la de que la Constitución política fue erradicada, fue sustituida. Fue una constitución que reemplazamos por los acuerdos. Los acuerdos no se elevaron a categoría constitucional. En un proyecto de acto legislativo que acaba de aprobarse, tan solo lo que ocurrió es involucrar un criterio constitucional de interpretación que facilite la aplicación de los acuerdos por parte de las instituciones, pero ni siquiera se elevó a categoría de bloque de constitucionalidad, porque ese es uno de los cambios de fondo entre el primer acuerdo negado en las urnas y el segundo acuerdo aprobado en el Congreso de la República. No hay un desconocimiento a los defensores del no, ni hay un desconocimiento a la democracia. Aquí lo que hubo fue una renegociación, una negociación de un nuevo acuerdo y un mecanismo de refrendación democrática en el Congreso, que además también es doloroso que cuestione a la Corte Constitucional, que ha sido tal vez la Corte con mejor imagen en Colombia, con una historia de legitimidad y de independencia absolutamente probada durante su vida desde la Constitución de 1991 en cada uno de sus fallos. De tal manera que también rechazamos enormemente. Y finalmente, dos temas. Decir que Colombia va por el mismo camino de Venezuela, nada más contrario a la realidad. Aquí se respeta la libertad de prensa, aquí no se persigue a los periodistas, ni se chuza tampoco a la separación de poderes en cabeza de los magistrados. Aquí hay independencia de las ramas, aquí hay libertad de expresión. Aquí además, a diferencia de lo que ocurre desafortunadamente en Venezuela, no se suprimen las funciones de las otras ramas del poder y al contrario, el sector privado crece en materia de inversión, como lo acabo de sostener. La inversión en Colombia no solamente aumenta, sino que se protege y se fomenta a través de los distintos mecanismos que ustedes conocen. Y finalmente, el tema de la pobreza. Mencionar que los pobres perdieron su esperanza en Colombia también es contrario a la realidad, en la medida en que probamos plenamente con indicadores internacionales, incluso en los objetivos de desarrollo sostenible, cómo ha disminuido en 13 puntos la pobreza en el gobierno del presidente Santos, cómo han salido de la pobreza más de 4.600.000 colombianos que han entrado a la clase media y hemos logrado sacar de la pobreza absoluta más de 2.600.000 colombianos, de tal manera que si alguien puede haber contribuido perfectamente con indicadores serios y objetivos a la lucha contra la pobreza en Colombia ha sido precisamente el gobierno del presidente Santos. Finalmente, quería mencionarles a ustedes que esta semana en este momento estamos recibiendo el informe de la misión electoral que precisamente hizo parte de los acuerdos suscritos con las FARC y firmados aquí en el Teatro Colón de Bogotá, y estamos realmente pues muy impactados de la profundidad de los análisis que se están haciendo por parte de la misión, que en los próximos días, como lo anunció el ministro del Interior, van a ser consultados, revisados con los actores políticos, jurídicos colombianos para finalmente presentar nuestro proyecto de reforma electoral como nos comprometimos en la primera semana del mes de mayo seguramente. Mañana haremos nuestro Consejo de Ministros en Mocoa, saldremos hacia las 7 de la mañana rumbo a Mocoa con todo el gabinete ministerial, haremos un corte de cuenta con cada uno de los ministerios que están haciendo la inversión y bajo la coordinación y la gerencia del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le presentaremos al país, en cabeza también del presidente de la República, un informe detallado de las inversiones que hemos hecho en la atención humanitaria, la forma como hemos superado esta crisis humanitaria, pero sobre todo también proyectaremos lo que va a ser la inversión del gobierno nacional en Mocoa para la reconstrucción del municipio. Se han hecho donaciones en una cuenta o en 3 cuentas que se activaron, donaciones en dinero que no se ha tocado y donaciones internacionales que han anunciado los países que todavía no se han invertido. Nos causó algún tipo de impacto el hecho de que se cuestione
el adecuado manejo de unos recursos que todavía ni siquiera nos hemos gastado. Están en las cuentas y estamos definiendo sobre la base de la inversión de mediano y largo plazo exactamente en qué se van a invertir para garantizar veedurías ciudadanas y gran participación de la comunidad en el manejo de estos recursos. En la tarde de mañana nos trasladaremos a Florencia, Caquetá. El ministro de Medio Ambiente con el director del IDEAN han señalado 2 puntos críticos entre los que tenemos en Colombia por la ola invernal, que son Yopal y Florencia. Mañana, con el equipo de riesgo, el presidente se trasladará en la tarde, visitarán sitios neurálgicos del río Hacha que atraviesa la ciudad de Florencia y hará un comité departamental de riesgo. Él la semana pasada solicitó que se convocaran todos los comités departamentales en cabeza de los gobernadores. Va a presidir él con el gobernador del Caquetá ese comité de riesgo y aspiramos a anunciar medidas de mitigación de riesgo durante el transcurso de la tarde allí en la ciudad de Florencia, en Caquetá. Hasta ahí, digamos, los anuncios y las noticias de hoy. Muchas gracias.